Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión en número 2. Vamos a dar comienzo a esta sesión. Bueno, pues bienvenidos a la sesión número 2 de nuestro módulo 12. Vamos a ver el propósito de la sesión. El primero es describir el temario de esta unidad 2, describir la participación en los foros, foro clase y foro de debate, y también foro de dudas. Y por último, explicar las actividades integradoras 3 y 4. Bien, la unidad 2 se titula Electricidad y Magnetismo. Tiene 3 temas. El primero es electroestática y sus subtemas son cargas y campos eléctricos, proporción directa e inversa en fenómenos físicos, ley de Coulomb. Y el siguiente tema es el 2, es electrodinámica, intensidad de corriente eléctrica, diferencia de potencial eléctrico, resistencia eléctrica y ley de Ohm. También ley de Watt y ley de Joule. Para el tema 3 es electromagnetismo y tenemos imanes y campos magnéticos, ley de Ampère, ondas electromagnéticas e inducción electromagnética, leyes de Faraday. El foro clase en esta semana se titula Tips para resolver los problemas. Bueno, pues para empezar a detonar en este foro es necesario que ustedes hayan realizado las actividades de esta semana y compartan sus tips. Van a empezar con la primera participación respondiendo a la pregunta: ¿qué elementos te permitieron resolver los problemas de las actividades? Y comparte un tip o consejo que pueda ayudar a los demás a resolver los problemas. Recuerden, la primera participación es responder a estas dos preguntas, la siguiente es retroalimentar a un compañero y la tercera puede ser la conclusión y pueden retroalimentar a más de un compañero, ¿sale? El foro de debate. En el foro de debate pues toca en esta semana moderarlo al equipo número 2. En avisos publicaré la lista de esos integrantes y también en el mismo foro publicaré también los nombres de los integrantes. Y van a hacer lo siguiente: van a contestar a la siguiente pregunta y va relacionada a los instrumentos de medición de las variables eléctricas. En este caso menciona dos tipos de instrumentos de medición eléctrica y describe brevemente qué miden. A veces, sin darnos cuenta, el medidor de la obviamente que tenemos todos afuera de CFE es un medidor de carga, o sea, de intensidad de corriente. También el medidor que tenemos en nuestro auto, que mide esos 12 volts cuando indican que la batería está baja, también es un medidor. Ese sería un medidor de voltaje. Y a grandes escalas eso es lo que tenemos para participar en este foro. Hay muchos más instrumentos de medición que estamos en contacto tal vez a diario, pero no sabíamos. Como les digo, el medidor, todos tenemos medidor en nuestra casa, salvo que tengamos algún diablito, ¿no? Y el medidor de voltaje que tenemos todos en nuestros coches, porque la batería tiene 12 volts en corriente directa, tampoco sabíamos que ahí estaba, pero sin embargo ahí tenemos un medidor de voltaje, el que indica el nivel de voltaje de su batería de sus coches. Bien, igualmente van a contestar a las dos preguntas, a un compañero, retroalimentarlo y por último dar una conclusión entre el fin de semana. A partir del jueves es cuando ya más o menos el foro ya está detonado y ya tiene muchas participaciones o varias. Bien, vámonos a las actividades integradoras, que en este caso son fuerzas y cargas eléctricas y aplicación de las leyes eléctricas. Cabe mencionar que en avisos están publicados los materiales para estas dos actividades o las plantillas y con las que ustedes se pueden guiar. Yo voy a explicarlos con esas mismas plantillas para que ustedes tengan o vean otro recurso, que es este video, para poder realizar las dos actividades integradoras.
Vamos a verlas, ya están descargadas y pueden hacer lo siguiente. Las deben de tener en PDF, y aquí está la primera plantilla, que es plantilla actividad 3. Se titula fuerzas y cargas eléctricas, y esta es nuestra actividad integradora. La introducción no la voy a leer. ¿Qué producto entregarás? Aquí yo subrayé a mano, puede ser en el mismo Word a mano, porque es mucho más fácil editar las fórmulas en su libretita con una fotografía y la suben y la pegan, que a veces para mí es un poco difícil. Si no saben editar fórmulas en Word, es un poco complicado para evaluarles, y aparte a ustedes les ahorra mucho trabajo si las hacen a mano, y quedaría algo similar a lo que tenemos aquí. Entonces primero lee con atención lo siguiente. Es un problemita de cargas, en este caso son iones, y nos están dando 16 para el ion 1 milicoulombs, para el ion 2 12 milicoulombs, y para el ion 3 8 milicoulombs. Cabe mencionar que los milis y kilos, micros, hay una tablita también disponible en avisos con un video que yo les compartí en estos días, para que ustedes se guíen o entiendan mejor esto. Pues de aquí ya no voy a explicar tanto porque ya está el recurso disponible. Bien, vamos a pasar a la tablilla para poder explicarles todo eso. Entonces van a calcular la fuerza entre los iones 1 y 2 con la ley de Coulomb, que es la fuerza es igual a una constante en el aire, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga 1, por la carga 2 y por la distancia. Vamos a representar esto para que ustedes lo entiendan mejor, y vamos a darle los pasos. Aquí ya los tienen. Esta es la plantilla que yo hice. La sustitución, se dan cuenta, yo lo hice a lápiz y les puse las operaciones de cómo se van a ir haciendo. Esto lo voy a describir cómo lo vamos a hacer para que tengan una mejor idea, paso a paso. Bien, vamos a comenzar por anotar los datos y el diagrama. Bien, así como está acomodado ahí. Bien, vamos a pasar a la tablilla, y está aquí. Vamos a crear una nueva hoja. Bien, vamos a crear una nueva hoja. Estamos aquí, vamos a hacer esto más grande, y vamos a explicar primero lo de atracción y repulsión de cargas. Se supone que si tenemos dos cargas con el mismo signo, se van a repeler, y se representan con dos circulitos como lo tienen ahí, un ion y otro ion. Si las cargas son positivas, se van a repeler con cierta fuerza, y tienen aquí una distancia o una separación en estas cargas, que en este caso es R. Esto es F, esto es la fuerza también, y las bolitas simbolizan a las cargas. Pueden ser carga 1 o carga 2, y por ende esta es la fuerza 2 y la fuerza 1. Si se dan cuenta, las fuerzas son iguales, más que con signos contrarios. Eso es para cuando las cargas son positivas. Cuando las cargas son negativas, también se van a repeler. Dijimos que cargas con el mismo signo se repelen, ¿sale? Entonces igual a una cierta distancia, R es distancia según la ley de Coulomb, para que ya no lo manejemos con D como está en la plataforma. Se van a repeler también a cierta fuerza estas cargas, y también con su F, fuerza, esta es una carga y esta es otra carga. Cuando las cargas son de signos contrarios, o sea, más y menos, se van a atraer también con cierta fuerza, y tienen una distancia de separación R, ¿sale? Eso es lo que tenemos que saber, y eso es lo que van a contestar. Esta es la teoría para poder contestar los incisos, los últimos incisos, para que sepan qué pasa si los iones son positivos o negativos, y si son de signos contrarios, qué es lo que va a pasar, ¿sale? Bien, ya entendiendo esto, pues vamos a pasar meramente al problema. El problema dice lo siguiente: van a calcular la fuerza que existe entre el ion 1 y el ion 3. Primero vamos a recordar la constante K, que es 9
la constante en el aire, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Eso es lo primero que tenemos que recordar y utilizar la fórmula de la ley de Coulomb. La fuerza, podemos poner aquí un subíndice para no confundirnos mucho. La fuerza de 1 a 3 me parece que decía ya, de 1 a 3, exacto. La fuerza de 1 a 3 va a ser igual a la constante K por la carga 1 y por la carga 3 sobre la distancia de la carga 1 a la 3 al cuadrado. Sustituyendo estos valores, pues ya es mucho más fácil, pero hay que hacer algo más antes de llegar a esto. Ya tenemos la constante como datos. También vamos a poner la carga 1. La carga 1, según mi problema, es de 16 milicoulombs. 16 milicoulombs. La carga 1. La carga 3 es igual a la carga 3 es igual a 8 milicoulombs. Y la distancia del ion 1 al ion 3 es igual a, aquí dice la distancia del ion 1 al ion 3 no la tiene, vamos a representarlo. En este caso tenemos 3 iones, este sería el 1, este de acá sería el 2 y esto sería el 3. Creo que el 2 es negativo y los otros son positivos, entonces aquí tenemos una distancia R, aquí tenemos otra distancia, esta sería R de 1 a 2 y esta sería R de 2 a 3, y lo que nos piden es calcular la distancia de R de la carga 1 a la carga 3. Esta es mi carga 1, esta es la carga 2 y mi carga 3, ¿sale? Vamos a calcular esa distancia, que simplemente es la suma de R de 1 a 2 y R de 2 a 3. Entonces vamos a sumarlo, sería, y en su actividad lo tienen, aquí ya lo tiene, es 8 microcoulombs más 12 micrómetros. Disculpen, ahí me acostumbré a los coulombs. Entonces tenemos 8 y 12. 8 y 12. Pues aquí tenemos 8 micrómetros más 12 micrómetros. ¿Sale? Todo esto hay que convertirlo, en este caso, como las unidades de la constante es newton, metro y coulomb, pues hay que convertir esos milicoulombs a coulombs. En este caso, si ustedes se van a la tablita que tienen en los contenidos extensos de prefijos, van a saber que un mili es por 10 a la menos 3. Entonces, en automático y sin hacer las conversiones, sabemos que es eso, 9 por 10 a la menos 3 coulomb. Y abajo sería 8 por 10 a la menos 3 coulomb. Y la distancia es R de 1 a 3 va a ser igual a 8 y 12 son 20 por 10 micro es por 10 a la menos 6 metros, y aquí me estoy equivocando porque le puse microcoulomb, ¿sale? Vamos a corregirlo. Aquí vamos a aplicar la gomita. Bien, ya estando ahí, pues aquí son, ¿sale? Entonces ya convertimos y lo único que nos queda es hacer las operaciones para calcular la fuerza de 1 a 3. Simplemente sustituir 9 por 10 a la 9 que multiplica a la K1 a Q1, perdón, es 16 por 10 a la menos 3, y del otro lado tenemos a Q3, 8 por 10 a la menos 3, 8 por 10 a la menos 3, y todo eso dividido entre la distancia, que serían 20
por 10 a la menos 6 y eso es al cuadrado. Bien, aquí podemos hacer dos cosas. Aquí podemos hacer dos cosas. Ya sea utilizar nuestra calculadora o seguir el procedimiento que yo les puse acá. En este caso, aquí ustedes, aquí lo tengo. Primero multiplican 9 por 16 por 8 y eso nos da 1152. Afuera ponen por 10 a la. Recuerden que si son, cuando se multiplican los exponentes, se suma 9 más menos 3 más menos 3. En este caso esto se convierte en menos. Menos por más me da menos. 9 menos 3 nos dan 3. Y el 400 primero lo elevamos al cuadrado y cuando tenemos la base 10 y con elevado a la potencia se multiplican entre sí los exponentes. Entonces 6 por 2 me da menos 12. Y a la hora de dividirlos, divido el 1152 entre 400 por 10 a la. Cuando se dividen los exponentes se restan, entonces es 3 menos menos 12 y menos con menos me va a dar más y 3 más 12 son 15. Bien, vamos a hacerlo con la calculadora para que no nos tardemos mucho. Aquí supongo que ya está muy bien explicado y aparte aquí nos mandan al tutorial que yo les hice para resolver este tipo de ejercicios y ya no tengan problemas, ¿sale? Bien, ahora que vamos a utilizar la calculadora para que ustedes también aprendan a utilizarla. Entonces primero abrimos paréntesis. Si no lo hacemos correctamente, la calculadora también nos puede dar valores que no son correctos. Se dan cuenta, aquí podemos abrir un paréntesis y un paréntesis porque estamos dividiendo, y aquí también vamos a abrir otro paréntesis con otro paréntesis para que no se revuelva mucho esto. Bien, entonces abrimos dos paréntesis, 9, este es por 10 a la 9, cerramos, abrimos 16 por 10 a la menos 3, paréntesis, paréntesis, 8 por 10 a la menos 3, cerramos y esto va a ser igual a, o como abrimos un paréntesis al principio lo tenemos que cerrar, entre, abrimos dos paréntesis, 20 por 10 a la menos 6 al cuadrado y cerramos los paréntesis y eso nos da 2.88 por 10 a la 15. Y efectivamente nos dio lo mismo, salvo que ustedes tienen que poner todo el procedimiento. Lo estamos haciendo de esa forma para que vean también cómo se utiliza la calculadora. Entonces según esto nos dio 2.88 por 10 a la 15. Ponemos la fuerza de 1 a 3 es igual a 2.88 por 10 a la 15 newtons. Ahorita vamos a explicar por qué nos dan newton. Tal vez en el ejercicio no se entiende mucho. ¿Por qué nos dan newton? Aquí es simplemente volver a aplicar la fórmula, que acuérdense que es F de 1 a 3 es igual a la constante, y en vez de sustituir el valor de la constante sustituimos las unidades. Por ejemplo, la constante es newton metro cuadrado sobre coulomb, ¿están de acuerdo? Y luego me dice que esa constante multiplica a una carga 1 y se mide en coulomb, también multiplica a la otra carga 3 y se mide en coulomb, y divide, y si divide entre r al cuadrado, o sea, m al cuadrado. La r representa la distancia y se mide en metros, pero cuando se eleva al cuadrado se vuelve en metros cuadrados. Y aquí en este caso es cuando ya se cancelan mis unidades. Metro con metro cuadrado se cancelan, perdón. Aquí es coulomb cuadrado y se cancela con los dos coulomb que tenemos aquí. Coulomb por coulomb es igual a coulomb cuadrado, entonces por eso se me cancela con el de aquí abajo y únicamente me quedan los newton, ¿sale? Muy bien, es el mismo procedimiento para el siguiente ejercicio, inciso. Aquí ya lo hice.
Y aquí está explicado cómo se va deduciendo las operaciones que se van haciendo para llegar al resultado. Y ahora van a calcular del 2 al 3, del ion 2 al 3, de la carga 2 a la carga 3. En este caso aquí sí ya tenemos un número negativo y aquí un número positivo. Cabe mencionar que es muy parecido el ejercicio que yo les traigo al que ustedes tienen en su actividad integradora, no se preocupen. Salvo que también con sus signos los fui cambiando. Bien, entonces podemos hacer esa parte ahora. Vamos a crear otra nota. Vamos a crear otra nota. Bien, y nos piden la carga de 1 a 3, de 2 a 3, perdón. Y los datos son del 2 a 3 son menos 12 y 8. Nada más aquí está, creo que mal esto, aquí es ion 2, lo vamos a corregir. 2 y 3, menos 12 y 8. Pues la carga 1, la carga 2, perdón. La carga 2 es igual a menos 12 milicoulomb. La carga 3 es igual a 8 milicoulomb y la distancia que hay entre esas cargas es igual a 12 micrometros. Convertimos, aquí ya sabemos que es por 10 a la menos 3 coulomb, aquí es 8 por 10 a la menos 3 coulomb, y acá es 12 por 10 a la menos 6 metros. Bien, vamos a ver de dónde salen esos por si todavía tienen dudas. Aquí lo tenemos. Me parece que es esto. Y aquí viene todo eso. Aquí tenemos este valor. Entonces aquí tenemos que los mili son por 10 a la menos 3, los micro por 10 a la menos 6 y así sucesivamente. De ahí sale. Ustedes ya tienen esta tablita. La pestaña actual. ¿Sale? Bien. Ya que tenemos esto, pues es simplemente sustituir. Fuerza de 2 a 3 va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que son 12 por 10 a la menos 3 por la carga 3, que son 8 por 10 a la menos 3, y esto lo dividimos con la distancia, que son 12 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Esto lo podemos hacer así, ahora no lo voy a hacer con la calculadora. Sería 9 por 12 por 8 por 10 a la, cuando se multiplican se suman los exponentes, 9 más menos 3 más menos 3. Menos con más se vuelven menos y se vuelven menos, sobre 12 al cuadrado. Aquí sí pueden utilizar su calculadora ustedes. 12 y aquí está el cuadrado, son igual a 144. Entonces el cuadrado son 144 por 10 a la, entonces multiplican aquí la potencia con el exponencial. Menos 6 por 2 son menos 12. Bien.
Y aquí vamos 144, ahí vamos bien. Entonces acuérdense que el 12 es negativo, este 12 es negativo, esto es negativo, por tanto nos va a dar un valor negativo cuando multipliquemos 9 por 12 por 8. Podemos hacerlo aquí, 9 por 12 por 8, y eso va a ser igual a 864. Aquí ponemos es igual, aquí está f de 2 a 3 es igual a 864. 864 por 10 a la 3. Acuérdense, 9 menos 3 son 3. Y después aquí conservamos los 144 por 10 a la menos 12. Esto va a ser igual a dividir 864 entre 144 por 10 a la, cuando se dividen se restan los exponentes, serían 3 menos 2, y eso va a ser igual a 864 entre 144. Está el valor ahí, entre 144, y eso nos da como resultado 6. 6 por 10 a la, menos por menos me va a dar más, 3 más 2 son 5, aquí menos por menos me va a dar más, y esto es 3 más 2 son 5, y esto nos da Newton. Ya les puse el procedimiento de cómo realizar la eliminación de las unidades, o cómo operar las unidades. Bien, seguimos. Ahora vámonos con la actividad integradora número 4. Vamos a ahorrarnos un poquito de tiempo y vamos a nombrar qué es aplicación de las leyes eléctricas. Aquí donde les lo puse con rojo yo cambié estos valores. Cabe mencionar que estos valores son vigentes. Este es el consumo intermedio, el que les pusieron en prepa en línea CP es el consumo máximo de CFE por kilowatt hora. Yo tomé el medio, que es .975. Esto lo podemos utilizar para cualquier aparato que nos digan sus datos técnicos cuánto voltaje consumen. Aquí en México consumimos, o en la Ciudad de México consumimos 127 volts, o es el suministro que nos llega en una fase con un neutro, que es una conexión comercial. Hay casas que tienen 220, porque hay aparatos que consumen 220 volts, y los datos técnicos de cada aparato nos dan el amperaje o la carga que consumen. Con esos dos datos y en cierto tiempo podemos determinar el costo de cualquier aparato electrodoméstico que tengamos en casa, o aparato eléctrico que tengamos en nuestra casa. Aquí nos ponen en el caso de un boiler que consume una corriente funciona con una corriente de 9 amperes de carga, 127 volts a 127 volts, y tiene una capacidad de 120 litros ese tanquecito de agua, o nuestro calentador. Y supongamos que tu familia consta de 5 personas y usan aproximadamente 450 litros para bañarse diariamente, con un costo de .975 pesos por kilowatt hora. Lo primero que vamos a hacer es muy fácil. Nos vamos a calcular la potencia, que es igual a voltaje por la intensidad de corriente. Esto a veces está mal dicho, ahí la ponen como la corriente. Ese es el primer paso que hacemos, y aquí vamos a operarlo con la calculadora. Creo que aquí no tiene mucho caso que lo haga en la pizarra. Son 127 por 9. Eso nos da 1143 watts. Después vamos a convertir esos watts a kilowatts, o simplemente aquí pudimos hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a crear una nueva. Aquí pudimos haber hecho lo siguiente: en vez de aplicar la conversión, pues nos vamos directamente a la tablita donde dice que kilo es 1000, y simplemente lo dividíamos entre 1000, hacíamos la conversión, o lo hacemos como lo hice yo aquí, no hay problema.
Entonces aquí nos dice que 1 kilowatt es igual a 1000 watts. En este caso vamos a convertir estos 1143. ¿Quién no tiene o quién tiene watts? Pues 1000 lo pongo acá abajo para eliminar los watts, y el kilowatt lo pongo arriba, y eso es 1143 por 1 entre 1000 y me da 1.143 kilowatt, porque watt entre watt se eliminan y por eso me queda kilowatt. ¿Sale? Entonces 1143 es lo que se hace, la operación que se hace por 1 entre 1000. Aquí ponemos, aquí está en fraccionario, aquí nos da en decimal 1.43 kilowatts. Después seguimos avanzando, nos pide calcular el gasto de tu calentador en media hora. Aquí lo que hay que hacer es, porque nos lo pide en kilowatt hora, no kilowatt segundos o minutos, hay que calcular o convertir esos 30 minutos a horas, y nuestro factor de conversión dice que una hora es igual a 60 minutos. Entonces primero ponemos en la parte superior izquierda el 30, abajo ponemos quién tiene minutos, pues obviamente el 60 en el factor de conversión, y lo multiplicamos por 1, que es una hora. Aquí está la operación, 30 por 1 entre 60 me da 0.5 horas. Después sustituye los valores de la fórmula y realiza la operación para kilowatt hora. Aquí tenemos ya la fórmula, que la energía es igual a potencia por tiempo. Aquí está la potencia que la sacamos del 2.2 y lo multiplicamos y nos da lo siguiente. Igual ocupamos nuestra calculadora, podemos ocupar ya sea paréntesis para multiplicar 1.143 paréntesis, ya no es necesario ponerle el por. Aquí puede ser 0.5 o 0.5, todos modos lo reconoce la calculadora y nos da 0.5715, ¿sale? Después en el 4 nos piden, con el resultado anterior calcula el costo que paga tu familia diariamente, considerando que gastan 450 litros. Primero nos dicen que un kilowatt hora equivale a 0.975 pesos. Es una conversión con este dato que ya obtuvimos cuando consume media hora, ¿no? Cuando está funcionando por media hora. Entonces únicamente hacemos una conversión de 0.5715 a los pesos. Quien no tiene pesos, pues kilowatt hora se pone abajo para que se me eliminen los kilowatts horas y nos den únicamente pesos, ¿sale? Es una multiplicación y se divide entre 1 y ya nos dieron los pesos que se gastan por 0.5715 kilowatt hora. Ya que tenemos eso, vamos a dividir entre la capacidad del calentador, los 450 litros que estamos ocupando, o de su ejercicio los litros que vayan a ocupar, entre la capacidad del calentador, que en este caso son 120 litros. Dividimos 450 entre 20 y eso nos da 3.75. Este es 3.75 calentadores que ocupo para bañarme, no ocupo los 4. Entonces esos 3.75 los multiplico por el costo que ya había sacado aquí por media hora y nos va a dar 2.0895 pesos. Es muy poquito. Pero ya si lo multiplicamos diario, porque supongo que nos bañamos diario, y esos 2 pesos por mes son por 30, 2 por 3 son 60, es bimestral, son 66, son 120 pesos. Y creo que el consumo mínimo es de menos kilowatt, entonces aquí pasa al siguiente nivel y entonces ya pagaríamos más. Y no, sí es algo de dinero, nada más de estos son aproximadamente 60 por un mes, 120 por 2 meses, nada más del puro calentador eléctrico. Ahora si le sumamos la lavadora o la plancha que consumen mucho más kilowatt, pues está más caro, ¿no? Para que le echen lápiz y puedan checar cuánto consumen. Y aquí nada más vamos a calcular la resistencia. Si se quema esa resistencia de ese calentador, cabe mencionar que funciona con una resistencia y despide calor, ¿no? Esa resistencia, esa corriente eléctrica se convierte en calor, pero únicamente nos piden calcular aquí la resistencia. Es 127 entre 9 y nos da 144.11. y si lo hacemos con otra fórmula que también viene en su contenido extenso y que dice que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado,
entre la potencia, eso nos da igual. Entonces alguien preguntaba que se pueden hacer diferentes fórmulas para llegar al mismo resultado. Claro que sí, y aquí está comprobado que sí nos dio lo mismo. Por último, ¿qué ley aplica para el funcionamiento del calentador y por qué? Explica brevemente. Aquí cabe mencionar que se ocupa otra ley más que no mencioné, ya es tarea de ustedes, aparte de la de Watt, la de Ohm, se ocupa otra ley más para este calentador. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Aparte de resolver lo que ya hicimos aquí, hay que contestar a la pregunta: ¿qué ley aplica para el calentador y por qué? Aparte de las que ya están aquí, es otra más. Eso sí es tarea de ustedes. Y en la actividad pasada simplemente no, o más bien nos faltó contestar, o no les puse cómo contestar a la actividad 3, lo de los signos. Ya eso lo expliqué al principio. Aquí dice, vamos a ver: realiza las operaciones con base al resultado, indica si se atraen o se repelen, explica por qué, en este caso de la fuerza de 2 a 3, y hacia dónde va el ion 3 cuando se realiza su fuerza con el ion 1. ¿Sale? Eso tiene que ver con los signos de las cargas y eso lo expliqué al principio. Eso sería todo. Que tengan una excelente tarde. Gracias por consultar el video. Saludos.